Celebramos hoy la memoria de San Martín de Tours, nacido en Hungría y, siendo soldado y aún catecúmeno, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un pobre y luego, recibido el bautismo, dejó las armas e hizo vida monástica en un cenobio fundado por él mismo bajo la dirección de San Hilario de Poitiers. Después, ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours, fundó otros monasterios y parroquias en distintos pueblos de la región, cuidó la formación del clero y lo reconcilió, y llevó a cabo la obra de evangelización de extensas comarcas de Francia, hasta que murió el año 397. Una vez más, un santo de la Iglesia nos muestra hasta qué punto algunos, por lo menos, se toman en serio el ser fieles al Señor, el recibir su gracia, dejarse transformar por Él y hacerse instrumentos fieles en sus manos para anunciar el reino de Dios y la salvación a todos los hombres. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo que pedirte algo, Señora, y no es que os escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos. Y este es su mandamiento, según oísteis desde el principio, para que caminéis según él. Pues han salido en el mundo muchos embusteros, que no reconocen que Cristo vino en carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia, para que no perdáis vuestro trabajo y recibáis el pleno salario. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, éste posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará.
Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Recuerdo de mis tiempos de colegial que alguna que otra vez, no muchas afortunadamente, el profesor o la profesora de pronto decía al llegar a clase: hoy examen sorpresa. Las protestas se elevaban inmediatamente porque la mayoría no hacemos o no hacíamos lo que teníamos que hacer, que es estar siempre al día en los estudios, y tan solo se alegraban pues los que sí eran fieles y tenían el tema pues aprendido. Los demás se enfrentaban a un inexorable suspenso o algo parecido. Bien, pues nosotros estamos suficientemente avisados. Cuando llegue el día del que habla Jesús, no podremos decir: oye, eso se avisa, porque se nos ha avisado. Y no una, sino muchas veces. Aunque no hubiera hablado el Señor, la naturaleza misma ya se encarga de enseñarnos y de mostrarnos que no vamos a estar aquí vivos para siempre en este mundo. La experiencia nos lo está diciendo continuamente. Nuestros seres queridos, nuestros conocidos, poco a poco, inexorablemente, uno tras otro, van pasando de este mundo a la eternidad. Y por eso, para que no nos pille de sorpresa, Jesús nos dice: tened los estudios al día, estad preparados siempre. Eso es estar vigilantes, para que si llega el ladrón a una hora o a otra, no nos pueda robar, porque estamos vigilando, estamos preparados. Cuando llegue el esposo, pues no tengamos que andar ahí, que se nos han apagado las luces, a ver dónde encontramos aceite, porque tendremos el aceite preparado en las alcuzas, como las jovencitas aquellas de las que habla Jesús en la parábola. Son muchas las ocasiones en las que Jesús nos insta a la vigilancia, a vivir atentos. Porque si no, sucederá, y él pone aquí dos ejemplos tomados del Antiguo Testamento. No está con esto diciendo que estos dos hechos hayan ocurrido históricamente tal como nos es narrado en aquellos sitios. En eso no entra. Lo que está sacando la lección es de que efectivamente parece que estaban llevando su vida normal y corriente, comían, bebían, compraban, se casaban, etcétera, pero de pronto llega el día y todo eso se acabó, de pronto. Y lo mismo dice con lo de la historia de Lot y Sodoma y Gomorra, con el fuego y azufre que cae del cielo. Lo mismo, llevaban una vida normal, pero el desastre viene de pronto. Alguna experiencia de esto tenemos también nosotros, que nos está también avisando. Una pandemia que de pronto nos cambia la vida. Estábamos haciendo nuestra vida normal y de pronto, pues no. Y por cierto que se ha llevado la vida de muchos por delante, cuando a lo mejor no calculaban que ya era el momento. Y así sucesivamente, como llega de pronto un señor que dice: pues voy a invadir otro país, y organiza una guerra. Y una guerra que no podemos excluir el peligro de que se extienda y de que se haga mundial, porque no quiero yo entrar en profecías, porque yo no soy profeta, pero el peligro existe, claro que existe, y de vez en cuando pues en los medios de comunicación se comenta. Terrible, terrible todo eso, pero forma parte de lo que Jesús anuncia que ocurre en nuestro mundo mientras el mundo es mundo, mientras sigamos poblando los hombres, seres humanos, con nuestras debilidades y nuestros pecados,
con los que podemos organizar grandes líos. Pero aunque no fuera por la voluntad del hombre, los desastres naturales siempre están ahí, o la enfermedad, cosas que forman parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza. Por lo tanto, vigilad y orad. Vigilad, y eso significa el estar preparados, pues haciendo los deberes cada día. ¿Y nuestro deber cuál es? Nos lo recordaba Juan en esta carta suya, la segunda en concreto, en la que una vez más recuerda cuál es el mandamiento principal que tenemos. No es nuevo, dice, porque lo conocéis ya para vosotros no es nuevo. Es el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es la gran asignatura pendiente de nuestra vida, de la que nos vamos a examinar. Y Jesús nos lo ha dicho. Es más, nos ha dicho cuál va a ser la pregunta del examen. Así que habría que ser medio tonto para no saber dar una respuesta concreta a esa pregunta. La pregunta es: ¿me diste de comer cuando tenía hambre? ¿Me diste de beber cuando tenía sed? ¿Me visitaste cuando estaba enfermo? ¿Me vestiste cuando estaba desnudo? Etcétera. La pregunta del examen la sabemos. Qué tonto tendría que ser un estudiante si por casualidad se enterara de qué le iban a preguntar en el examen y no se pusiera a estudiarlo como loco. Qué tontos somos nosotros si, sabiendo de qué nos van a examinar, como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Qué tontos, digo, seríamos si no nos pusiéramos a trabajar la capacidad de amar. ¿Y en qué consiste el amor? Cuidado, que no es cuestión de sentimientos fundamentalmente, ni de afectos. No. San Juan aquí también lo aclara. En esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos. Con sus mandamientos el Señor nos enseña a amar. ¿Cómo se ama? No consiste en sentir afecto, sino en perdonar las deudas, 70 veces 7, consiste en no insultar, en no levantar falsos testimonios, en no criticar a los demás, consiste en vestir al desnudo, etcétera, etcétera, etcétera. Son las páginas del Evangelio las que nos muestran de qué manera tenemos que ir ejercitándonos en ese aprender a amar. Es lo más importante que tenemos que hacer en la vida, mucho más importante que nuestras tareas profesionales, mucho más importante que todo lo demás, que por supuesto se pueden compaginar unas y otras, o mejor dicho, habría que aprender a hacerlo todo con amor y desde el amor, hasta nuestras tareas profesionales. Qué distinto sería, qué sé yo, una persona que está en un mostrador de una tienda. Qué distinto sería si a quien viene a comprar lo atendiera no con desgana o con hartura porque ya lleva muchas horas trabajando, sino atendiendo al mismo Jesucristo que viene a su tienda. Con qué esmero trataría de complacer sus preferencias, etcétera. Y lo mismo habría que decir de todo lo demás, un médico, una enfermera atendiendo a sus enfermos, incluso en una cadena de montaje, en una fábrica de lo que sea, sabiendo que este tornillo que estoy apretando ahora va a ser un día usado por una persona. Hacerlo con todo primor, no sea que vaya a tener un accidente por mi culpa, por no haberlo hecho bien. Cualquier trabajo, no digamos nada, en casa, los trabajos de casa, atendiendo con verdadero cariño a los prójimos, los más próximos, que son los familiares, y atendiéndolos con el mismo Jesús, como quiso hacer en su día María y Marta de Betania. Todo se puede hacer con amor y desde el amor, pero evidentemente eso exige, por una parte, un esfuerzo grande por nuestra parte, para estar siempre atentos a ello, y por otra parte necesitamos la gracia de Dios, sin la cual
como Jesús mismo nos dijo, nada podemos hacer, porque si no estamos unidos a Él como los sarmientos a la vid, no podemos dar fruto. De ahí la necesidad de una intensa vida espiritual para poder vivir todo unidos a Cristo. Y una vez más, esto requiere nuestra decisión, nuestro esfuerzo y nuestro nuevo ordenamiento de prioridades. ¿Qué es lo más importante? Sin duda ninguna, la salvación eterna. Sin duda ninguna. Pues entonces, conforme a eso, ir ordenando todo lo demás en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y nos mantenga siempre preparados, porque cuando menos lo esperamos, llega el Hijo del Hombre.